Hola, mi nombre es Miguel y voy a presentar la prueba de ciencias naturales en la plataforma de Plexi. Bueno, entonces tenemos la pregunta número uno. La foto muestra hormigas y pulgones conviviendo en una misma planta. Estas dos especies han convivido en los mismos ambientes por cerca de 100 millones de años. En algunos casos han desarrollado una relación mutualista en que los pulgones alimentan a las hormigas con un néctar que excretan, y a cambio las hormigas los defienden de sus depredadores. Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes condiciones fue necesaria para desarrollar esta relación? Alimentarse de las mismas plantas. Descarto esta opción ya que si se alimentaran de las mismas plantas en vez de un mutualismo habría una competencia. Pertenecer ambos al grupo de los insectos. Descarto esta opción ya que si no habría un mutualismo entre todas las especies de insectos del mundo. Esto que sean del grupo de los insectos no tiene eh, nada que ver con aquel mutualismo. Haber interactuado durante muchas generaciones, para mí esta es la respuesta correcta, ya que esto es un trabajo eh, pues evolutivo, que no sea de la noche a la mañana, y pues poco a poco es que ambas especies a lo largo de la historia llegan a esto, y por eso de generación en generación, porque tienen que pasar muchos años para que cambios así se den. Y tener depredadores similares, esta la descarto, ya que por acá nos dicen que las hormigas defienden a los pulgones de sus depredadores. Si tuvieran los mismos depredadores, las hormigas no podrían defender a los pulgones. Pregunta 2. Un estudiante quiere saber cuál es la temperatura de ebullición del agua en su ciudad. Para esto ya mide la temperatura de ebullición del agua con un termómetro de mercurio y mide el porcentaje de humedad con un aparato llamado higrómetro. Ambas medidas las toma en su ciudad. Ella obtiene los resultados que se muestran en la tabla. 90 grados centígrados y 42% humedad en el ambiente. ¿Cuántas veces debe repetir el estudiante sus mediciones para confirmar sus resultados? Entonces, la A y la B las descarto de una, ya que ella quiere saber la temperatura de ebullición del agua en su ciudad. Entonces es completamente innecesario que se vaya a otras ciudades a hacer estas mediciones. Entonces estaría entre la C y la D, que sí dice 5 veces en la misma ciudad. La C nos dice con distintos higrómetros y la D nos dice con los mismos instrumentos. Para mí la respuesta correcta es la D, ya que la pregunta nos dice para confirmar sus resultados. Si es para confirmar los resultados, se deben usar los mismos instrumentos para ver que no haya algún fallo, por así decirlo. Por eso para mí la respuesta correcta es la D. Pregunta 3. Una persona quiere llegar a la cima de una montaña. Y pues aquí está la figura. En esta situación, la magnitud de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal. A medida que el ángulo de la montaña disminuye, la fuerza normal que hace el pavimento sobre el carro aumenta. ¿Qué le ocurre a la magnitud de la fuerza de rozamiento si el ángulo θ aumenta? Entonces, acá nos dice que si la medida del ángulo disminuye, la fuerza normal va a aumentar. Entonces, como la pregunta nos dice que el ángulo aumenta, esto va a hacer que la fuerza normal disminuya. Y la fuerza de rozamiento y la fuerza normal son directamente proporcionales, por lo que esta también va a disminuir. Por eso la respuesta correcta es la C.
Pregunta 4. Un grupo de investigadores quiere calcular la cantidad de masa de MgCl2 que se obtiene al realizar la siguiente reacción. Mg más 2HCl produce MgCl2 más H2. Para esto utilizan un gramo de magnesio y un mililitro de ácido clorhídrico, si no estoy mal, manteniendo la temperatura de 45 grados para finalmente pesar el MgCl2 obtenido al final de la reacción. De acuerdo con la información anterior, ¿cómo debe repetir el grupo de investigadores sus mediciones para estar más seguro de la medición de la masa de MgCl2? Entonces, es similar a lo de los higrómetros. Queremos confirmar o ver que el experimento se haya realizado de la manera correcta. Por ello, para mí, la respuesta correcta es la C. Usando las mismas cantidades de reactivos a una temperatura de 45 grados, que es la misma, básicamente manteniendo las mismas condiciones para que se corrobore que el experimento se realizó de la manera correcta. Pregunta número 5. En la figura se muestra un campo eléctrico generado por dos esferas cargadas. En el interior del campo eléctrico se coloca una carga negativa a menos Q, tal como se muestra en la figura. O sea que tenemos la carga negativa. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes figuras muestra la dirección en la que se moverá la carga menos Q al ser liberada desde el reposo? Entonces, para mí la respuesta correcta es la A, ya que la carga al ser negativa va a ser atraída por esta parte positiva, ya que las cargas opuestas se atraen. Por ello, para mí esta es la respuesta correcta. Pregunta 6. El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior celular a través de la membrana celular. En la tabla se describen algunos procesos de transporte. Difusión simple. Las sustancias, las sustancias pasan a través de la membrana celular sin la ayuda de ningún transportador. Expulsión de exocitosis. Expulsión de sustancias desde el interior de la célula hasta el exterior de esta. Canales de transporte. Las sustancias atraviesan la membrana por canales proteicos de transporte. Difusión facilitada. Las sustancias atraviesan la membrana celular por acción de proteínas que la transportan. La figura muestra una sustancia atravesando la membrana celular. Entonces tenemos el interior celular y luego vemos cómo las sustancias se van al exterior celular. Con base en la información anterior, qué tipo de transporte celular se presenta en la figura. Entonces, pues la respuesta correcta es exocitosis, ya que está aquí bastante claro en la tabla. Nos dice que es la expulsión de sustancias desde el interior de la célula hasta el exterior de esta. Pregunta 7. La sublimación es un proceso durante el cual un sólido pasa al estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. A continuación se muestra un elemento de estado sólido y en estado gaseoso algunas de sus propiedades. Entonces tenemos el elemento en sólido, la densidad de 4,93, el color gris oscuro y es inoloro. En y ahora tenemos el elemento en estado gaseoso, su densidad es 0,01 aproximadamente, el color se mantiene igual y sigue siendo inoloro. Entonces, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué propiedad física o química del elemento cambia la sublimación? Entonces, color y olor las descartamos, claramente vemos que gris oscuro y gris oscuro, e inoloro se mantienen igual. Descarto el volumen porque en el problema en ningún momento nos hablan del volumen. Por eso para mí la respuesta correcta es la densidad, porque además aquí vemos que pasa de 4,93 a 0,01 y pues por ello eh, esta es la propiedad física que cambia en la sublimación.
Pregunta 8. Para que las moléculas de una sustancia pura puedan formar puentes de hidrógeno deben cumplir dos condiciones. Tener átomos de hidrógeno enlazados a un átomo muy electronegativo como el oxígeno. Algunos de sus átomos deben tener pares electrónicos libres. Una sustancia que puede formar puentes de hidrógeno es el metanol, como se muestra a continuación. Teniendo en cuenta la información anterior, pueden dos moléculas de pues esta molécula formar puentes de hidrógeno. Entonces, básicamente es mirar si esta molécula cumple los dos requisitos que nos brinda el enunciado. Entonces, tener átomos de hidrógeno lanzados a un átomo muy electronegativo como el oxígeno. Y aquí de entrada vemos que no se puede ya que los hidrógenos están enlazados al carbono más no al oxígeno. Sí tiene su par de electrones libres, pero pues el primer requisito o condición no la cumple. Entonces, los que dicen que sí, ya los descartamos. Dicen no, porque esas moléculas no tienen pares de electrones libres. Esta no es la respuesta correcta porque aquí los podemos ver que sí están. Y esta dice no, porque estas moléculas no tienen hidrógenos enlazados al oxígeno. Esta es la respuesta correcta para mí. Pues por lo que ya expliqué, porque los hidrógenos no están enlazados directamente al oxígeno. Pregunta 9. La siguiente es la configuración electrónica de un átomo de flúor neutro. De acuerdo con la configuración electrónica, es correcto afirmar que la estructura del átomo de flúor se compone de. Entonces, la respuesta correcta para mí es 9 electrones, ya que el flúor, pues como dice, es neutro, entonces está como en su estado natural, si se puede decir así. Y estos exponentes de acá representan los electrones de aquel elemento. Entonces, si sumamos 2 más 2 más 5, nos va a resultar 9. Pregunta 10. Para mantener peces en acuario se debe tener en cuenta el síndrome de tanque nuevo, que se produce cuando los peces mueren envenenados por altos niveles de amoníaco NH3. El amoníaco se produce por la mineralización de los desechos de los peces, el exceso de comida y la descomposición de tejidos animales y vegetales. Una estrategia para disminuir esta mortalidad es asegurar la circulación de estas sustancias a través del ciclo del nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes prácticas permitiría que el ciclo del nitrógeno sea en el acuario? Sacar del agua los desechos de los peces. Esta la descarto ya que pues una de las causas sí son los desechos de los peces, pero el exceso de comida y la descomposición de tejidos animales y vegetales seguiría con posibilidades de afectar al acuario, entonces por eso la descartamos ya que no es una solución muy eficaz. La B dice aumentar la población de peces en el acuario. Esta la descarto porque aumentaría los desechos de los peces y pues es claro que esto no sería algo bueno para el acuario. Favorecer la colonización de bacterias nitrificantes, para mí esta es la respuesta correcta, ya que estas bacterias lo que hacen es descomponerlos como los derivados del nitrógeno y así mantener un ciclo de nitrógeno que no afecte al acuario. Y la D dice eliminar las bacterias presentes en el agua, es todo lo contrario a la C, por eso me quedo con la C. Pregunta 11. Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto del consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por un bosque. Para ello, se capturarán 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentarán con semillas de café y las otras 5 con alimentos sin café. A cada ardilla se le colocará un rastreador y se registrará su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Basados en la nueva información, ¿cómo pueden modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas del café?
Bueno, entonces, la A dice dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo en que éstas demoran en consumirlas. Bueno, esta para mí no es la respuesta correcta, ya que no se busca saber el tiempo en que tardan en consumir estas semillas de café, sino cómo es el comportamiento de estas ardillas en cuanto a su desplazamiento habiéndolas ingerido. Entonces, pues lo que hay que hacer previo al experimento es darle las semillas de café y no dejarlas así que ellas las encuentren y mucho menos pues medir el tiempo que tardan en consumirlas. Eh, Perdón. La B dice colocar semillas en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en los troncos. Esta la descarto, ya que, como digo, las semillas se les debe dar previas a iniciar el experimento y segundo, no quieren ver su desplazamiento en los troncos del bosque, sino en todo el bosque como tal. Por eso la descarto. Determinar las edades de las ardillas capturadas. Incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. Para mí esta es la respuesta correcta, ya que se podría ver el comportamiento em, como por cada grupo de edad, si me hago entender. Entonces, por eso para mí por ahora esta es la respuesta correcta. La D dice capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar sus desplazamientos. Eh, Esta la descarto porque lo que se quiere ver es como, eh, o sea, se recaería en el mismo problema del inicio, ya que al estar mezcladas como que el ejercicio no se puede, el experimento no se puede realizar eh, de la mejor manera, ya que las ardillas adultas no se desplazan mucho, por eso me quedo con la respuesta C, que permite ver los comportamientos por cada grupo de edad. Pregunta 12. Los musgos son plantas que presentan un ciclo reproductivo en el que ocurre una fase sexual y otra asexual. En la fase asexual se encuentra el gametofito, donde se generan las células sexuales masculinas y femeninas. Cuando estas se unen, se desarrolla una estructura en el musgo, el esporofito encargado de formar esporas. En la fase sexual, las esporas germinan y dan origen a un nuevo gametofito. Con base en la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa el ciclo reproductivo del musgo? Entonces, básicamente es ver ¿cuál de estas gráficas se adapta a la descripción que nos da el enunciado? Entonces, primero se encuentra el gametofito y se generan células sexuales masculinas y femeninas. Aquí están. Estas se unen y se desarrolla otra estructura, forman el esporofito que forma esporas. En la fase sexual las esporas germinan y dan origen a un nuevo gametofito y pues se mantiene este ciclo. Ahora está la respuesta correcta. Esta la descarto porque el esporofito está acá y las esporas por acá. El esporofito debe ser el que da las esporas. La C, esta la descarto porque pues nos escriben aquí esporofito, pero no nos muestra como tal esa estructura que se tuvo que haber formado. Y esta la descarto porque el esporofito, como ya dije, debe formar las esporas, entonces las esporas no deberían estar por acá. Por eso me quedo con la A.
Pregunta número 13. En un laboratorio de química se intenta separar dos mezclas mediante una filtración técnica que separa sólidos no solubles de líquidos. Una mezcla de agua y sal se filtra sobre el recipiente uno y otra mezcla de agua y arena sobre el recipiente 2, como se ilustra a continuación. Entonces, después de que se realiza la filtración, puede afirmarse que entonces básicamente vamos a hablar de las sustancias que quedan después de que esa filtración se haya realizado, pues lo que queda en estos recipientes. Entonces, los recipientes 1 y 2 contienen mezclas. Pues primero, el agua y la sal van a quedar igual. Como la sal está solubilizada en el agua, va a pasar el filtro. Por otro lado, en el recipiente 2, la arena, al no ser soluble en el agua, sí se va a quedar en el filtro y el agua va a quedar sola acá. Entonces vamos a tener agua más sal y aquí vamos a tener agua. Entonces el recipiente uno contiene una mezcla, el 2 una sustancia pura. Para mí está la respuesta correcta por lo que acabo de explicar. En el recipiente uno va a quedar agua más sal, que es una mezcla, y pues en la 2 va a quedar una sustancia pura, que es solo el agua. Los recipientes uno y 2 contienen sustancias puras, la uno tiene una mezcla, como ya dije, el recipiente uno contiene una sustancia pura y el 2 una mezcla, está al revés. Esto pues, la A que dice uno y 2 contienen mezcla, solo la uno tiene mezcla, por eso me quedo con la B como respuesta correcta a este ejercicio. Pregunta 14. La energía cinética es la energía debida al movimiento de un objeto y la energía potencial depende de la altura a la que se encuentra este. Una niña desliza por un tobogán sin rozamiento, partiendo del reposo como se muestra en la siguiente figura. De acuerdo con la información anterior y teniendo en cuenta que las alturas se miden desde el piso, las energías presentes en los puntos 1, 2 y 3 son respectivamente. Entonces en el 1 vemos que está aquí al inicio y nos dicen que la niña parte del reposo, por lo que no va a haber energía cinética, entonces solo habrá potencial. Por eso ya podemos empezar a descartar la A y la D, ya que en el punto 1 solo hay energía potencial. Entonces pues luego se lanza y va a adquirir un poco de energía cinética porque ya tendrá movimiento, pero al aún tener altura, también va a tener energía potencial, por lo que la respuesta correcta es la C, ya que en la B solo nos dice que hay energía cinética, pero también hay potencial. Y cabe aclarar que en el 3 también hay de las mismas, porque la niña sigue en movimiento y todavía hay altura, sino que va a haber más energía cinética y un poco menos de energía potencial mientras se va transformando a medida que la niña se va desplazando en el tobogán. Pregunta 15. Los estudiantes leen en un libro que entre dos cargas de signos diferentes existe una fuerza de atracción y entre cargas del mismo signo existe una fuerza de repulsión. Ellos dibujan tres cargas, en la primera negativa, la segunda positiva y la tercera X con carga desconocida. Las cargas están separadas como se muestra en la figura, entonces tenemos uno negativo, dos positivo y tres es X. Entonces si la carga X es positiva, ¿cuál es la dirección de la fuerza sobre la carga X debidas a las cargas uno y 2? Entonces nos dicen que X es positiva, entonces va a ir hacia la izquierda, ya que como nos dice que entre dos cargas de signos diferentes habrá fuerza de atracción y pues positivo, el signo positivo es distinto al menos, por eso esta carga va a ir hacia el menos, o sea, hacia la izquierda. Por eso la respuesta correcta es la D. Cuando un objeto se sumerge en un líquido, actúan dos fuerzas sobre este. La fuerza de empuje en el líquido ejerce sobre el objeto y el peso del objeto. Dos estudiantes observan que cuando sumergen una bola de tenis y una bola de billar en la piscina, la bola de billar se hunde y la bola de tenis flota. Las fuerzas que actúan sobre las dos pelotas sumergidas se muestran en la figura. Entonces tenemos las fuerzas de empuje y el peso. Los estudiantes saben que la fuerza de empuje es mayor que el peso si la densidad del líquido es mayor que la del objeto. ¿Cómo son las densidades de las bolas de tenis y billar respecto a la densidad de agua? Entonces esto hay que tenerlo súper claro. La fuerza de empuje es mayor que el peso si la densidad del líquido es mayor que la del objeto.
Entonces, vemos que de las dos pelotas, la de tenis es la que su fuerza de empuje es mayor que el peso, por lo que la densidad del líquido va a ser mayor que la pelota de tenis. Entonces, ¿cómo son las densidades de la bola de tenis de billar respecto a la densidad del agua? Entonces, iguales a la densidad del agua, no, porque si no, no estarían, perdón, no son iguales a la densidad, ya que si fueran iguales a la densidad, la fuerza de empuje y el peso serían iguales. La densidad de la bola de billar es mayor que la del agua. Eso es correcto porque su fuerza de empuje es menor a su peso. Y la densidad de la bola de tenis es menor que la del agua. Por ahora esta es la respuesta correcta por lo que expliqué, ya que la fuerza de empuje es mayor que el peso de la pelota. Entonces, pues la densidad de la pelota va a ser menor, o sea, la densidad del líquido es mayor. Menores que la densidad del agua. Esta no es la respuesta correcta, solo pasa con una de las pelotas. Y la densidad de la bola de billar es menor que la del agua y la densidad de la bola de tenis es mayor que la del agua. Esto está al revés, porque la densidad de la eh, bola de billar es mayor que la del agua, ya que su fuerza de empuje es menor al peso. Por eso la respuesta correcta para mí es la P. Tenemos la pregunta 17. En un experimento se lanza un bloque de madera varias veces a través de una superficie con fricción, la cual al final tiene un resorte. En todos los casos, la velocidad inicial del bloque es la misma. La velocidad promedio con la que llega con la que llega el bloque al resorte y la distancia que se alcanza al comprimir el resorte se muestra en la tabla. Entonces, la velocidad de llegada es de 2 metros por segundo y la compresión es de 0,2 metros. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes son posibles resultados del experimento si la superficie se empapa con agua y jabón para disminuir la fricción? Entonces tenemos que tener claro que si la fricción se disminuye, la velocidad de llegada va a ser mayor. Entonces vamos a descartar A y B, ¿verdad? Entonces tenemos C y D porque acá vemos que la velocidad de llegada sí es mayor. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es la compresión. Si el bloque va a ir con más velocidad, al chocar con el resorte, va a hacer que éste se comprima más porque va a llegar con un choque más fuerte por la velocidad que adquirió. Entonces, por eso, pues se va a comprimir más. Por eso, en la compresión también debe ser mayor a la tabla del enunciado y 0,18 es menor que 0,2 y 0,26 sí es mayor. Entonces, la D es la que ambos datos son mayores que los del enunciado, por eso me quedo con esta respuesta como respuesta correcta. Pregunta 18. La coevolución ocurre cuando dos o más especies se encuentran estrechamente relacionadas, lo que provoca la generación de cambios evolutivos en paralelo. En otras palabras, un cambio evolutivo es en una de las especies involucradas influye para provocar un cambio evolutivo en la otra especie y viceversa. Las interacciones que con más frecuencia dan origen a la coevolución son el mutualismo, interacción ecológica en la que dos especies se benefician, y la depredación cazador-presa, y las figuras 1, 2 y 1, 2, 3 y 4 muestran diferentes relaciones entre algunas de las especies en la naturaleza. Entonces, tenemos la figura 1, un insecto polinizador y una flor. Figura 2, oso polar y pardo. Figura 3, rinoceronte hipopótamo. Figura 4, líquen.
De las parejas de especies anteriores, ¿cuáles podrían ser casos de coevolución? Entonces, para mí la respuesta correcta es la C, 1 y 4, ya que pues em, aquí hay un mutualismo, ambos se ven beneficiados ya que la flor se puede reproducir gracias a que la polinicen y pues el insecto tendrá polen. Em, y la figura 4 es un líquen y básicamente un líquen, como nos dice acá, es una asociación entre hongo y alga. Por eso para mí la respuesta correcta es la C. Básicamente estos dos em, son dos casos de mutualismo. La figura 2 dice osos polar y pardo, ambos carnívoros. Esto no es coevolución porque no, ni uno es depredador del otro, y ni son mutualismo, viven en ecosistemas totalmente distintos. Y la figura 3 es rinoceronte y hipopótamo, ambos herbívoros. Esto tampoco es coevolución, es solo como una característica que tienen en común, pero esto no los hace tener una interacción ecológica. Tenemos la pregunta 19. ¿Un motor de gasolina como el que usan los automóviles es una máquina que convierte energía química proveniente del combustible en energía cinética o de movimiento? Estos motores tienen una eficiencia del 25%, es decir, por cada 100 joules de energía química, 25 joules se convierten en energía cinética, el resto se transforma en otros tipos de energía. Si el automóvil de la figura viaja en una carretera horizontal, ¿en qué se transforma la mayoría de la energía no utilizada para mover el automóvil? Entonces, en energía potencial gravitacional, para mí no es la respuesta correcta, ya que la energía potencial se, se relaciona estrechamente con la altura que tiene un cuerpo, o sea, a la altura a la que está un cuerpo. Eh, entonces, pero esta la descartamos. En energía lumínica, eh, esta dudo que sea la respuesta, ya que la única forma de que un carro emita luz sería por sus faros, y esta forma de energía está, por así decirlo, controlada. O sea, los faros se prenden pues cuando la persona que va dentro del carro los enciende. Entonces no es como que se transforme la energía y se prendan solos o algo así. En energía calórica, para mí esta es la respuesta correcta, por el simple ejemplo de la vida cotidiana, que cuando pues alguien está manejando un carro, este puede llegar a recalentarse, y por eso hay que echarle agua al carro para que pues, como digo, el motor y todo lo que tiene adentro no se recaliente por eso mismo, porque la energía se está transformando en energía calórica. Y en energía elástica, pues no, porque pues un carro no tiene propiedades elásticas. Por eso para mí la respuesta correcta es la C. Pregunta 20. Una estudiante ubica varios objetos sobre una mesa, como se muestra en la siguiente figura. Entonces tenemos el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3, el objeto 4. Posteriormente, la estudiante mide la presión que ejerce cada objeto sobre la mesa y construye la siguiente tabla. Entonces, los objetos, el peso de cada objeto, el área de contacto y la presión. Entonces, teniendo en cuenta estas mediciones, ¿cuál de las siguientes tendencias es correcta? La presión aumenta al disminuir el peso o disminuir el área de contacto. Hmm.
Bueno, esta la descarto, ya que acá tenemos un objeto que pesa 100 y este pesa 50 y tienen la misma presión gracias a que este con menos peso tiene menor área de contacto. La presión aumenta al aumentar el área de contacto o aumentar el peso. A ver, en este caso que estas dos son iguales, si se aumenta el área de contacto va a disminuir, ¿sí? Y si a una con el mismo área de contacto se le aumenta el peso, esta sí va a aumentar. Entonces ya tenemos claro que si se aumenta el peso y se disminuye el área de contacto, la presión va a ser mayor. Entonces esta dice, la presión aumenta al disminuir el peso o aumentar el área de contacto. Esta es totalmente opuesta a lo que acabo de decir. Y la dice, la presión aumenta al aumentar el peso o disminuir el área de contacto. Para mí esta es la respuesta correcta. Y repito, ya que vemos que, digamos, esta pesa 100 newtons y el área de contacto es de 0,05. Si agrandamos ese área de contacto, la presión va a ser menor. Entonces, sí, por eso para mí es la respuesta, porque el objeto 2 es el objeto pues con más peso junto al primero, pero tiene la presión más grande porque su área de contacto es menor al del primero. Y pues hasta aquí la prueba, aquí está mi resultado y muchas gracias por su atención.